Hola amigos, muy buenos días. ¿Cuál es la evidencia más contundente de cómo el Evangelio llega a la vida de una persona? La evidencia más contundente es que esa persona de muerte pasa a vida, de caminar en oscuridad ahora camina en la luz. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ha obrado en ella. Y estamos leyendo en la vida de Saulo de Tarso, allá en el capítulo 9 de Hechos, y leíamos ayer que después de que Ananías vino para orar con Saulo, le es de vuelta su vista y entonces Saulo pudo comprender lo que había sucedido en su vida. Jesús se le había aparecido en su camino para transformar su vida. Y antes se dedicaba a perseguir cristianos, ahora él empezaba a predicar el Evangelio. En los versículos que leímos ayer, versículo 21, dice: todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y hoy nos toca leer a partir del versículo 23 y dice: después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Lo que yo le decía en un principio, ¿cómo se hace evidente el Evangelio en la vida de una persona? Saulo era perseguidor de cristianos y ahora Saulo va a ser perseguido por la fe en Jesucristo. Y resulta curioso que cuando Dios le habla a Ananías para que vaya y ore por él, la palabra que Dios le da a Ananías es esta: dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Dios tenía un plan y necesitaba de Saulo. Y no importaba que Saulo fuera un hombre aguerrido, un hombre que tenía en su mente acabar con los cristianos, porque ellos predicaban de un Jesucristo que había resucitado y él no alcanzaba a entenderlo. ¿Cuál era la única forma que Pablo podía haber cambiado su forma de pensar? Bueno, que se le apareció el mismísimo Señor Jesús. Y él le deja ciego para hacerle comprender que con un solo chasquido de dedos podía acabar con la vida de Saulo. Y Saulo lo comprende. Y ahora Saulo está tan convencido que pasa de ser un perseguidor, pasa a ser un predicador de la palabra. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creía que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Y dice el versículo 31, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La pregunta que hacían las personas que le escuchaban y decían, bueno, ¿no este era el que andaba persiguiendo cristianos? ¿No será que ahora con una artimaña, con una mentira, está queriendo acercarse a los cristianos para luego llevarlos presos a Jerusalén? Y en este pasaje hay un personaje que pasa la historia con un papel muy, muy singular. Y ese hombre es Bernabé. Habíamos leído de él un poco antes, en el capítulo 4, y se había dicho de Bernabé, dice que era José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Y este Bernabé vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bernabé era una persona que también había llegado al conocimiento del Evangelio. El Señor Jesús le había llamado, y este hombre que le habían cambiado su nombre a Bernabé ahora era un hombre generoso, era un hombre que había creído en el Evangelio, que inclusive había vendido sus propiedades y había puesto el dinero a los pies de los discípulos para que fuera administrado en las necesidades que había de los primeros creyentes.
Y ahora este Bernabé tiene un papel muy importante. Y aquí quiero ir en el centro de esta meditación. Porque era difícil que las personas aceptaran a Saulo de Tarso porque era famoso persiguiendo cristianos. ¿Y cómo era posible que ahora este Saulo de Tarso andaba predicando el evangelio? Era algo inaudito. No era fácil de creer. Sin embargo, Bernabé, que era un hombre de buena reputación y había dado buen testimonio del evangelio, ahora él resulta como en su aval y lo lleva y lo presenta a los discípulos. Pero el caso es que los discípulos acaban aceptando a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Por la intermediación de Bernabé. Bernabé pasa a la historia de la iglesia cristiana como el hombre generoso y el hombre que intercedió para que los discípulos aceptaran a Saulo de Tarso. Queridos amigos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones en donde hay personas de dudosa reputación y nos cuesta trabajo comprender que esas personas realmente tengan una oportunidad de ser transformados por el evangelio? Sin embargo, Bernabé obró en fe, obró en convicción y trajo a Saulo, lo presentó a los discípulos. Imagínense el riesgo, es que eso se dice fácil, pero no es fácil. Saulo era aquel que andaba persiguiendo cristianos y llevarlo ante los discípulos ponía en riesgo la vida de los discípulos. Pudo haberle salido mal lo que él estaba haciendo. Pudo haber Saulo cambiado de pronto, haber reaccionado, haber tomado a los discípulos y habérselos llevado presos a Jerusalén. Bernabé tomó el riesgo. Entendemos que el Espíritu de Dios le dio esa seguridad, esa revelación de poder decir lo que tenía que hacer, y Bernabé lo hizo. Pero el punto aquí es cuántos de nosotros muchas veces, por juzgar a una persona que tiene antecedentes que se pueden criticar, antecedentes dudosos, hemos sabido de sus malas prácticas, de sus malas costumbres, pero cuando esa persona llega al conocimiento del evangelio, su corazón va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Amigos, si algo vemos ahora en la serie de Hechos, hicimos hechos que transforman nuestra vida. Y lo que transforma nuestra vida es nuestro encuentro personal con Cristo. Cuando Cristo aparece en nuestra vida, cuando Cristo nos confronta, cuando Cristo nos llama y hace que nuestra vida sea transformada. Así que yo te pregunto a ti, pues si puedes reconocer cómo era tu vida antes, cómo es tu vida hoy, qué cosas han cambiado en tu vida que denotan que tú has sido transformado por el poder del Espíritu. Y cuando tú eres transformado por el poder del Espíritu, tú mismo has vivido la experiencia y vas a poder ayudar a que otros que están en una situación de oscuridad, en una situación que están desconectados de Dios, lejos de Dios, que viven poseídos por sus malos deseos, por sus pasiones, ahora vengan al conocimiento de Dios, ahora vivan bajo la gracia de Dios, bajo la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, el pensamiento de hoy: ¿cómo podemos ser nosotros instrumentos de Dios para bendecir a otros? Simplemente creyendo en la obra transformadora de Dios para algunas personas. Y cómo una persona puede ser terrible, pero eso sí, cuando una persona es terrible y dice que cree en el evangelio y sigue siendo terrible, pues es que no ha sido transformado por Dios. Realmente no ha entendido el mensaje del evangelio. Porque entender el mensaje del evangelio es pasar de la noche al día, es pasar de la oscuridad a la luz, es pasar de muerte a vida. El que está muerto sigue muerto, aunque diga creer en el evangelio. Pero el que ha pasado de muerte a vida no tiene que esforzarse por demostrar que vive en la luz, porque el poder del Espíritu Santo seguirá obrando en su vida con poder. Así es que yo les invito a que vengamos en oración en esta mañana. Padre Celestial, gracias por este hermoso día, gracias por la vida, la salud, las fuerzas que nos das. Y al leer tu palabra podemos darnos cuenta de cómo el poder transformador de tu evangelio obró en la vida de Saulo para convertirle y llevarle de ser perseguidor a ahora un predicador del evangelio. Señor, te rogamos que tú hagas ese milagro en nuestra vida, que transforme nuestra vida de como vivíamos antes. Pablo llegó a decir como muertos
muertos en el pecado y somos resucitados a vida. Y permite que los demás puedan ver en nosotros esa evidencia de que hemos sido transformados. Y Señor, te pido que nos ayudes para que cuando en nuestro camino encontremos personas que desde una dudosa reputación, de un pasado terrible, podamos creer en la transformación que tú obras en sus corazones, que podamos dar la pauta de la confianza para reconocerlos, para involucrarlos, para traerlos a nuestra comunidad, a tu familia, la familia cristiana. Te ruego, Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón pueda estar abierto para ver cómo tú obras en medio de nosotros, en las personas. Entendemos que hay personas que van a fingir o que están ahí sin entender el mensaje, pero hay otras que de verdad han creído, que han venido a tus pies, y por ellas tenemos que abrir nuestro corazón y las puertas de nuestra comunidad para recibirles. Señor, permítenos ser portadores de tu mensaje, portadores de tu amor para aquellas personas que tienen una vida complicada, difícil, lejos de ti. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.